el señor vocal, directores de varias técnicas, servidores judiciales, ciudadanía que nos observan por los medios digitales del Consejo de la Judicatura. El día de hoy estamos convocados para la sesión extraordinaria número 109 del día de hoy, 16 de septiembre, a las 15 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, dígnese constatar el quórum. Señor presidente, señores vocales, compañeros todos presentes, buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para dar por instalada esta sesión. Gracias, señor secretario, siendo las 15 horas con 51 minutos, se instala la presente sesión con el quórum reglamentario. Señor secretario, al tratarse de una sesión extraordinaria, solicito procedamos con el primer punto del orden del día. Señor presidente, señores vocales, procedemos. 1. Lectura de comunicaciones. Me permite informar en este punto que no contamos con documentación ingresada. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Dirección General. 2. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para aprobar informe y ampliar los términos de las disposiciones transitorias primera y segunda de la resolución número 164/2024. Señor presidente, me permito indicar que en la sala se encuentra presente la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento, por favor, quiero conceder la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales, buenas tardes. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento a las disposiciones transitorias primera y segunda de la Resolución 164/2024, ha realizado actividades administrativas como nos han solicitado, también normativas, la nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso de méritos y oposición. La Coordinación de Talento Humano ha realizado mesas de trabajo con la Dirección Nacional de TICS, con la finalidad de identificar los actos que corresponden a realizar en el Sistema Integrado de Talento Humano SIDHUD, entre las cuales se detalla de forma general las autorizaciones y disposiciones que se requieren de la Dirección General. Entre ellas es generar los respaldos de la información generada, ingresada y todo lo actuado en la plataforma SIDHUD, previo a la declaratoria de nulidad insanable parcial emitida mediante resolución número 164. También se deben realizar los ajustes, modificaciones y demás acciones que correspondan ejecutar en la plataforma tecnológica SIDHUD para retomar el desarrollo del concurso desde la fase del examen de confianza. Así también la Dirección General convocó a las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y a la Escuela de la Función Judicial a una mesa de trabajo con el fin de realizar el seguimiento a las acciones propuestas por las mesas de trabajo antes citadas. Respecto a los cambios reglamentarios, considerando las mesas de trabajo realizadas con las direcciones nacionales intervinientes en el concurso público, se ha identificado que no se requiere reformar el reglamento del concurso público contenido en la resolución 164. De la misma resolución y cumplimiento a la disposición transitoria primera en referencia a la metodología de la fase del examen de confianza, con la finalidad de transparentar la ejecución del concurso público en el que mismo se desarrolla con los mayores estándares internacionales para asegurar la probidad, la idoneidad de las jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, se ha terminado establecido en el término establecido por el Consejo de la Judicatura mediante resolución 164/24, se ha realizado acercamientos con organismos internacionales para contar con la asistencia técnica especializada para la elaboración de una nueva metodología para la ejecución de la fase y el examen de confianza. Mediante oficio del 13 de septiembre, el cooperante internacional informó a la Dirección General que colaborará con el Consejo de la Judicatura en la asistencia técnica para la elaboración de la metodología y desarrollo de la fase del examen de confianza.
En razón del expuesto, se configura la necesidad de contar con una aplicación del término otorgado por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución 164-2024 para la elaboración de la precitada metodología, misma que será puesta en conocimiento del Pleno de la Judicatura previo a la aprobación de la Dirección General en un término máximo de 20 días. De igual manera, cumpliendo con la disposición transitoria segunda respecto al cronograma, el Pleno de la Judicatura, mediante resolución 164, ratificó la resolución 137, de la cual dispone la apertura de la fase del examen de confianza en virtud de las mismas condiciones de ampliación solicitadas en el número anterior. La Dirección Nacional de Talento Humano remitirá el informe técnico para la modificación del cronograma general. Con todas estas consideraciones, la Dirección Nacional de Talento Humano requiere una ampliación de término otorgado por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante disposición transitoria primera de la resolución 164-2024 por un término adicional de 20 días para la elaboración de la metodología de la fase de examen de confianza con la asistencia técnica de del cooperante internacional, que será aprobada por la Dirección General previo conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Asimismo, para realizar el respectivo cronograma, la Dirección Nacional de Talento Humano requiere una ampliación de término de 20 días adicionales para poder ser presentado a la Dirección General las modificaciones en el cronograma para posterior conocimiento y aprobación del Pleno de la Judicatura. Esos son los requerimientos que necesita Talento Humano, una ampliación de tiempo para, con la asistencia de la cooperación internacional, poder desarrollar de mejor manera y transparentar el proceso del concurso. Hasta ahí, señor presidente, mi intervención. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señoras vocales, buenas tardes. Señor vocal, buenas tardes. Señor director, secretario, directores nacionales. Una vez de que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico por parte de Talento Humano, número CJ-DNTH-SA-2024-1009, del 16 de septiembre del 2024, hemos realizado el siguiente análisis. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano ha manifestado de que existen actividades administrativas que han arrojado las mesas técnicas observaciones y de los cuales requiere tiempo. Asimismo, ha manifestado de que no existe afectación a cambios reglamentarios que puedan afectar el procedimiento dentro del concurso. Respecto a la metodología en la fase de confianza, ha manifestado adicionalmente de que existe la propuesta por parte de la cooperación internacional a fin de que el Consejo de la Judicatura pueda contar con este organismo y pueda servir con el propósito de cumplir el requisito y cumplir con estas actividades en la fase de examen de confianza. Asimismo, ha manifestado que respecto al cronograma es necesario modificar estos aspectos en relación a un término máximo de 20 días. Una vez que hemos revisado estas observancias, hemos identificado pues, que el Consejo de la Judicatura, en atención al artículo 178 de la Constitución de la República y artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, estas normativas establecen la competencia del Consejo de la Judicatura y dan atribuciones para que puedan resolver aquello. Adicionalmente, la resolución 032-2024, en su artículo 9, numeral 1, establecen de que el Pleno del Consejo de la Judicatura puede expedir los actos normativos y administrativos que se requieran para llevar el desarrollo de los concursos públicos y asimismo conocer y aprobar a través de los informes remitidos por las direcciones correspondientes. En ese sentido, adicionalmente, manifiesta de que la norma de que tiene competencias para resolver sobre los aspectos que se requieran y que no se encuentren previstos en el reglamento. Y en ese sentido, nosotros hemos identificado pues, que es necesario cumplir con el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial
cuando nos habla de la transparencia y la credibilidad, a fin de que en el presente caso se cuente con un tiempo considerable con la finalidad de poder cumplir estos principios de transparencia y credibilidad. Y en ese sentido, nosotros concluimos que la petición realizada por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano no contraviene a disposición legal ni constitucional alguna, y con la finalidad de darle transparencia al proceso y con la finalidad de ampliar los informes técnicos que se requieran para que se pueda contar con una metodología que alcance los estándares que acojan este principio de transparencia que hemos invocado. De parte de esta Dirección Nacional, nosotros recomendamos que se acoja el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1009 del 16 de septiembre del 2024 y consecuentemente a eso, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1369-M del 16 de septiembre del 2024, presentó el informe jurídico y el proyecto de resolución para aprobar el informe y ampliación de los términos de las disposiciones transitorias primera y segunda de la resolución número 164. En ese sentido, pongo en conocimiento y en consideración del Consejo de la Judicatura dicha resolución a fin de que tome las decisiones correspondientes. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento solicito la palabra de la Dirección General. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales. Sobre la base de lo expuesto en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, concluyo. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1009 del 16 de septiembre de 2024, en relación al avance de las actividades realizadas respecto a la resolución número 164-2024, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso. Ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. De conformidad con la atribución prevista en el artículo 13, numeral 1 de la resolución número 081-2024, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente: conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1009, puesto en mi conocimiento mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1207-MC del 16 de septiembre de 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorándum circular número CJ-DNJ-2024-1369-M del 16 de septiembre del 2024, respecto a la referida designación. En esta etapa de mi intervención quiero hacer énfasis para mayor comprensión de la ciudadanía que nos ve a través de redes sociales, que la participación de un cooperante internacional en la fase de elaboración de la metodología del examen de confianza, conjuntamente con la Dirección Nacional de Talento Humano, es de suma importancia, ya que es donde se determinará la idoneidad o no de los postulantes, de los profesionales del derecho que aspiran a pertenecer a la más alta Corte de Justicia de la Nación. E insisto, la cooperación brinda mayor transparencia, estableciendo estándares internacionales, garantizando la independencia e imparcialidad en los resultados de esta fase del concurso. He aquí la importancia de la cooperación internacional. Por otro lado, solicito que por su intermedio se ponga en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente documento. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Pongo a consideración los informes del cuerpo colegiado para sus respectivas observaciones. Gracias, doctora Yolanda. Doctor Mer.
Gracias, señor presidente. La prueba de confianza es algo de mucha trascendencia en un concurso de merecimientos y oposición, en este caso para nombrar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y si hay organismos internacionales que quieren cooperar, quieren ayudar, quieren en definitiva transparentar el proceso de esta prueba de confianza, qué bueno que existan esos organismos internacionales, porque la misma ley y la misma Constitución habla de dos cosas, de dos principios que quieren ustedes, ¿no? El uno es que la gente tiene que tener confianza en el proceso de este concurso y en este caso de la prueba de confianza, valga que se repita la palabra, y también eso significa que va a haber no solo credibilidad, sino transparencia. Entonces, lo que queremos decirle al pueblo ecuatoriano que las cosas tienen que hacerse de la mejor forma posible, que las actuaciones del Consejo de la Judicatura no digan simplemente ellos son los que toman decisiones y habiendo la posibilidad de buscar organismos internacionales no lo han hecho. Entonces, esa es la razón para decir queremos la cooperación internacional y si ellos quieren cooperar, ¿no?, en la construcción de la metodología para esa prueba de confianza y todo lo que sea pertinente, este Consejo de la Cultura lo acepta de buena manera con el fin de cumplir esa transparencia que tanto nos pide la ciudadanía. Por lo tanto, creo que los informes que nos han presentado esta tarde son los adecuados y el Pleno pues tendrá que tomar una decisión si es que están pidiendo una prórroga, porque no es asunto de venir la cooperación de un día para otro, pues debe haber un término que, digo, no puede ser más allá de unos 10 días de término, 15 días de término, pero eso lo va a decir el Pleno del Consejo de Cultura como organismo colegiado. Por lo tanto, yo creo que este es el mejor momento para aceptar esa cooperación internacional. Gracias, doctora Solanda Goyes. Gracias. Sí, también creo que es necesario puntualizar algunos aspectos de la decisión que vamos a adoptar el día de hoy, porque primero, pues estamos tratando de uno de los procesos más importantes que le ha correspondido asumir a este Pleno del Consejo de la Judicatura, que es la selección de jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia. Mucho más cuando este ni siquiera es un proceso ordinario, no estamos hablando de una renovación parcial de las que periódicamente se realizan en sujeción a la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, sino que estamos hablando de cuestiones extraordinarias. El Consejo de la Judicatura tiene este problema desde hace mucho tiempo de que no completó el número de vacantes dentro de Corte Nacional de Justicia para los jueces y juezas titulares. Y también estamos viendo lo que sucede en el país. Nosotros no podemos estar ajenos, siendo el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, de control, disciplina y vigilancia de la función judicial, no podemos estar ajenos a lo que sucede ahora en Corte Nacional, en donde pues están ventilando una cantidad de casos en donde lo que se busca es trabajar desde una perspectiva que se garantice imparcialidad, independencia judicial y nosotros, ante la falta de los jueces y juezas en la Corte Nacional, hasta nos hemos visto obligados a realizar los procesos internos para poner jueces temporales. Y estos jueces temporales pertenecen, su origen son las Cortes provinciales. Por lo tanto, el hecho de que hayamos realizado este proceso para poder atender a la exigencia que soporta ahora la Corte Nacional de Justicia, lo que ha resultado ser es una solución temporal. Por lo tanto, el proceso principal, que es el de la selección de jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia, no puede dejar ni puede ser visto sin la dimensión que nosotros mismos nos hemos impuesto, pero también que exige la ciudadanía. De hecho, el proceso que estamos ahora realizando obedece a aquello, obedece a que en un determinado momento
el principio de confianza, de credibilidad que está establecido en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, se vio afectado y por eso tuvimos que tomar una decisión de retrotraer el concurso hasta antes de las pruebas de confianza. Entonces, el primer elemento de lo que nosotros estamos decidiendo es esto, la trascendencia de esta acción que nos toca asumir como Consejo de la Judicatura. Pero el otro tema es en sí mismo las pruebas de confianza. Las pruebas de confianza que han sido cuestionadas son aquellas que tienen que ver con un test, con un formulario, con una metodología que ha sido establecida con anterioridad, sobre todo para revisar competencias laborales. Eso es lo que se ha hecho no solamente en el Consejo de la Judicatura en los concursos anteriores, sino también en otras entidades públicas. Está muy difundida esa metodología de indicar que una prueba para el ingreso a las instituciones públicas es esta prueba, este test sobre análisis de competencias laborales. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, y mucho más con lo que está viviendo el país, que esa prueba no es suficiente, ¿no? Es esa prueba, yo creo que lo que hay que decir en este debate es esa prueba la que se tomó y la que se ha tomado siempre y la que se toma en otras instituciones, es esa prueba realmente la que garantiza cumplir con lo que dice el artículo 175 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto de los requisitos para ser juez o jueza de Corte Nacional de Justicia, que me voy a permitir leer. Dice el artículo que para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine este código, se requiere haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la docencia universitaria, ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de 10 años. Es decir, nos pone como uno de los tres, porque los otros son tener título de abogado, ser ecuatoriano o ecuatoriana y hallarse en goce de los derechos de participación política, nos pone como un requisito el de que debemos nosotros revisar, el que hayan ejercido con probidad notoria la profesión de abogado y abogada. Entonces, lo que este Consejo está haciendo es pretender replantearse lo que son las pruebas de confianza, y ese es el tema de fondo. El replantearse las pruebas de confianza implica inventar una nueva metodología que no ha sido aplicada nunca antes y que busca que esté acorde con esa alta aspiración que nos pone la Constitución y que nos pone el Código Orgánico de la Función Judicial. Y para ello necesitamos hacer los procesos de reflexión, de análisis, de investigación, como esto ha funcionado en otras latitudes, de tal manera que cuando tomemos la decisión de armar esta nueva metodología, pues cumpla con el objetivo que queremos y no vayamos a tener una sorpresa como fue la vez anterior de que, aunque para mí no fue sorpresa porque yo lo dejé advertido desde el inicio, que no era la prueba precisa, adecuada, orientada a obtener esta revisión sobre la probidad en el ejercicio de la profesión que exige la normativa nacional. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que las áreas técnicas, al haber analizado que es necesario ampliar ese tiempo a efectos de ir delimitando esta metodología, es lo correcto. Tenemos que sacrificar, no importa, unos días más, pero ¿a cambio de qué? De que formulemos este nuevo mecanismo, este nuevo método de valorar, que va a ser la primera vez que se haga en el país. Y de hecho, claro, esto también tiene que saberse para la ciudadanía, que no es un invento propio nuestro, ya también han existido algunos elementos que nos permiten caminar hacia allá. Y de hecho, pues, en algún momento se decía que lo que se tiene que chequear son los patrimonios, se tiene que chequear cuál ha sido la relación con el sistema judicial, pero no de manera formal de hacer checklist, sino de chequear realmente la vida del postulante para efectos de valorar con mecanismos objetivos cómo se logra determinar esto de que si se es idóneo o no respecto de la probidad notoria.
Está el tema de, repito, los patrimonios, el tema de las relaciones con los sistemas judiciales, tanto en fiscalía como en función judicial, o se ha hablado hasta de la posibilidad de poder contar con información de UAFE, de SRI. Ahora estamos viendo que eso también tiene unos límites legales y hay que ver si es que se los logra romper, si es que esas barreras pueden ser difuminadas, eliminadas para este proceso, o al menos dejar haciendo camino, porque también hay cosas que no se pueden hacer sino con reforma normativa. El asunto de la revisión de las declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado, que nos ha ofrecido que se puede hacer un examen de contraste, que es revisar si es que hay o no inconsistencias o algunos hechos que pueden resultar inusuales, que levanten alertas sobre las declaraciones que se ha presentado en los últimos 7 años, es lo que nos dice Contraloría, entre otros aspectos. Uno, por ejemplo, que se ha dicho es el de los viajes al exterior. Hay que mirar los viajes al exterior, ¿no? Porque si ha llamado la atención, no estoy hablando de los postulantes al concurso, pero sí en general, cuando se dice que hay personas que viajan al exterior con una frecuencia que no es normal ni para los ingresos que tiene como funcionario o en la fuente de donde perciba dichos ingresos, pero tampoco es normal respecto de lo que puede hacer una persona en el exterior con mucha frecuencia, ¿no? Si es que no se va invitado a seminarios, si es que no se va invitado a mejorar y a profundizar los conocimientos que tenga en la materia en que se desempeñe. Entonces, todos estos elementos son los que nos han dicho que tenemos que considerarlos. Nos han dicho con el apoyo de la cooperación internacional, de varios organismos a quienes se les ha consultado o se les está consultando para armar esta nueva metodología, que podrían ser elementos que construyamos, que analicemos y que redactemos un nuevo mecanismo. Y claro, repito, redactar un nuevo mecanismo no es soplar y hacer botellas, para decirlo de manera coloquial, sino que tenemos que hacerlo de manera seria, porque eso implica, cada cosa que escribamos implica un proceso, implica tener información, acceder a esa información, revisarla y determinar indicadores sobre los cuales se tome las decisiones. Por lo tanto, a mí me parece muy justificado el pedido que ha hecho la dirección técnica correspondiente, señor presidente, pero no quería dejar de argumentarlo porque me parece que hay que decirlo. Seguramente nos están siguiendo en la sesión y la ciudadanía debe conocer por qué razón. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, sumándome a las palabras tanto de la doctora Goyes como del doctor Merck Benavides, es importante indicar que la cooperación internacional es un componente que durante algunos años creo que no se ha visto realmente en su total dimensión los aportes positivos que puede generar en la función judicial. Creo que todos los miembros de este cuerpo colegiado han visto una importante visión y una interesante alternativa de la cooperación internacional en el quehacer de este Consejo de la Judicatura, como una opción para desarrollar todas las actividades que en el marco constitucional y legal tenemos que cumplir, sobre todo con el ánimo de que las prácticas jurisdiccionales, las prácticas administrativas jurisdiccionales tengan otra visión y se complementen con la experiencia internacional, que de cierta manera pueden apoyarnos por tener ciertos avances en todos los ámbitos, no solamente el tecnológico, sino también el experimental. En razón de eso, y toda vez de que este componente que ha sido evidenciado durante los últimos tiempos, como lo ha manifestado la doctora Goyes, en razón de que no podemos mirar hacia otro lado, sino ser consecuentes con lo que está pasando en la realidad hoy por hoy y en las justas exigencias que tiene la sociedad en general sobre cómo implementar mecanismos para la designación de un cuerpo colegiado como lo es de Administración de Justicia, como lo es la Corte Nacional. Consideramos que es oportuno
tener una retroalimentación y apoyo en el componente de la cooperación internacional que nos permita a nosotros, como Consejo de la Judicatura, llevar adelante un concurso que definitivamente nos permita estar en un estándar internacional que se respeten todos los procesos, pero insisto nuevamente en algo, generando transparencia. Esto se lo ha dicho por parte de las áreas técnicas, ha sido recogido por las vocalías y creo que es importante que la cooperación internacional se lo vea de esa manera, como una oportunidad para mejorar los mecanismos de transparencia en la designación de los jueces, en este caso, de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En razón de todo lo que se ha manifestado en este pleno, solicito, al no existir más observaciones por parte de los cuerpos colegiados, de los miembros del cuerpo colegiado, solicito comedidamente que por Secretaría General se pueda realizar la proyección de la resolución. Señor secretario, por favor, dé lectura al articulado pertinente. Procedo, señor presidente. Artículo 1. Conocer y aprobar el informe técnico número CJ de NTH SA 2024-1009 suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, contenido en el memorando circular número CJ de NTH 2024-1207 MC, ambos de 16 de septiembre de 2024. Artículo 2. Ampliar el término otorgado en la disposición transitoria primera de la resolución 164-2024 de 26 de agosto de 2024 para que la Dirección Nacional de Talento Humano, con asistencia de cooperación internacional, proponga a la Dirección General en el término máximo de 20 días contados a partir de la expedición de esta resolución, la elaboración de la nueva metodología para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en la fase del examen de confianza. Artículo 3. Ampliar el término otorgado en la disposición transitoria segunda de la resolución 164-2024 de 26 de agosto de 2024 para que la Dirección Nacional de Talento Humano, en el término máximo de 20 días contados a partir de la expedición de esta resolución, presente a la Dirección General las modificaciones en el cronograma general del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia para posterior conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposición general única. Disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura y en medios de difusión social masiva la publicación de la presente resolución en la página web institucional conforme lo estipulado en la disposición general quinta de la resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Disposiciones finales. Primera, la ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías de la Información, del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Nacional de Comunicación Social. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí el texto. Pongo a consideración el proyecto de resolución al cuerpo colegiado. De no existir observaciones, solicito, señor secretario, que pueda dar de lectura la resolución. Procedo, señor presidente, a la lectura del título de la resolución. Aprobar informe y ampliar los términos de las disposiciones transitorias primera y segunda de la resolución número 164-2024. Hasta aquí el texto. Pongo a consideración de manera íntegra la resolución y su título. La doctora Solanda Goyes pide la palabra. Sugiero poner en el título aprobar el informe técnico con el número que corresponda, para que sea más específico, que es el que está en la primera línea, CJDNTH-SA 2024-1009, sí.
Nada más, con lo demás estoy de acuerdo. ¿Alguna observación adicional por parte? No. Al no existir más observaciones, solicito que se dé lectura a cómo quedaría el título, señor secretario, con la sugerencia solicitada por la doctora Goyes. Procedemos, señor presidente. Aprobar el informe técnico número CJDNTH SA 2024-1009 y ampliar los términos de las disposiciones transitorias primera y segunda de la resolución número 164-2024. Muchas gracias. ¿Alguna observación? No. Al no existir ninguna observación en este momento, mociono la aprobación de la resolución con los Apoyo términos la moción establecidos. de la resolución en todo su contexto. Claro que el título está repetitivo, vuelta la resolución, pero no importa, esos son asuntos de forma. Gracias. Apoyo la moción. Gracias, doctor Merck. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benancázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yoranda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Si me permiten, voy a razonar mi voto. Dado que existe el ofrecimiento de una entidad internacional que previa a su colaboración ha solicitado un término para poder elaborar la metodología de la prueba de confianza, lo que dará un baño de confianza a esta prueba que tantas dudas ha generado, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aprobar el informe técnico número CJDNTH SA 2024-1009 y ampliar los términos de las disposiciones transitorias primera y segunda de la resolución número 164-2024. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, indique al Pleno si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Con su autorización, señor presidente, me permito informar al Pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día. Gracias, señor secretario. Siendo las 16:27, se clausura la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes.